¿Qué tal? Yo soy Miguel Antonio Fuentes González. Mi equipo está conformado por Abraham Ortega, Alejandro Noris y Russell Arcila. Yo estaré presentando la implementación y la explicación de qué es un queue. Hola, soy Alejandro Noris y voy a explicar Hola, yo soy Russell Arcila y estoy a cargo de realizar la estructura de datos de Q del proyecto número uno. Los integrantes son Abraham Ortega, eh, Miguel Fuentes, Alejandro Noris y su servidor Russell Arcila. Soy Abraham Ortega y voy a estar explicando el Priority Queue y mi equipo es Miguel Fuentes, Russell Arcila y Alejandro Noris. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos conformados por Russell Arcila, Miguel Fuentes, Alejandro Noris y Abraham Ortega y vamos a estar presentando la estructura de datos queue. Este video se va a conformar en la explicación de qué es un queue, qué debe recibir cada estructura de datos, sus propiedades y sus métodos, cómo implementamos la solución para estas estructuras y ya al final seguimos con el código para cada uno. Comenzamos. Ok, primero que nada, ¿qué son los queues? Los queues son una estructura de datos que siguen la filosofía FIFO. Esto quiere decir que el primer elemento que llega a una cola es el primero en salir. Como vemos en la imagen, imaginemos que esto es como una fila tradicional en la vida cotidiana. Unas personas pueden estar haciendo fila para hacer una compra en un supermercado o un Oxxo, por así decir. Y pues el primero que entra, pues es el primero que se va a servir, o sea, el primero que van a atender. Y cuando termine va a ser el primero en salir de la cola. Y los elementos van llegando pues por detrás, o sea, va llegando en segundo, en tercero y en cuarto. Entonces, los queue que vamos a manejar en este video son el queue, el dequeue y el priority queue. El queue pues, sería la estructura convencional de una cola como conocemos habitualmente. El dequeue es una variante que trabaja y maneja la cola de la cabeza de una cola hasta el final de una cola. Y el priority queue es una variante del queue convencional que pues trabaja como el método convencional, pero cada elemento recibe una prioridad que influye en los métodos únicos de esta estructura y que vamos a ver más adelante. Entonces, para saber cuáles son los métodos y propiedades de cada uno, vamos a explicarlos aquí. El queue tiene un método que se llama enqueue, pone un elemento al final de la cola, o sea, es como los elementos que van llegando a la fila. Los de queue es un método que remueve el elemento que se encuentra en la cabeza de la cola. O sea, cuando el primero que llegó se sirve, se atiende, entonces se va. Entonces eso sería lo que hace el método de queue. Las propiedades son head, tail y size. Head es una propiedad que nos dice qué elemento está primero en la cola. El tail es el elemento que nos va a decir qué elemento. Esa es la propiedad que nos va a decir qué elemento se encuentra al final de la cola. De ahí podemos sacar de por qué se llama head y tail. Y el size, esto está para todas la estructura de datos de queue y parity queue. El size nos devuelve la cantidad de elementos que existen en la cola actualmente. Y nuestro objetivo sería implementar la interfase de un queue convencional a un arreglo o array en C Sharp. Ok, la estructura de queue tiene diferentes métodos, que es el push front, que a diferencia de un queue convencional, este método pone elementos al principio de la cola. O sea, pone este tu elemento, vas a ir a primero de la cola y así. Y el pushback es similar al enqueue del queue que vimos. O sea, pone elementos al final de la cola conforme van llegando uno detrás de otro. Y el push front es uno al frente de otro. El pop front es un método que remueve
elementos que están a la cabeza de la cola, o sea, que están de primero actualmente. Y el popback es un elemento que remueve elementos que se encuentra el elemento que se encuentra al final de la cola. Sus propiedades son front y back, que es similar al head y tail. El front pues me va a decir quién está de primero y el back me va a decir quién está de último. El size, pues ya sabemos que nos devuelve el tamaño que actuales de elementos. Y el objetivo es el mismo, que es implementar la interfase de un DQ a un array. El priority queue recibe los mismos métodos y propiedades que el queue convencional. Sabemos que es en queue, DQ, head, tail y size. Y sus métodos únicos y propiedad es el priority pick, el priority DQ y el priority compare. El priority pick nos devuelve el elemento con mayor prioridad y que esté más próximo al frente de la cola. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un array de números y encontré el que tiene mayor prioridad, pero pues hay otro con la misma prioridad que encontré, pero pues ¿cuál voy a considerar primero? Pues el que llegó primero, y a eso se refiere que esté más próximo al frente. El priority de queue hace lo mismo que el priority de pick, pero en vez de encontrarlo y devolverlo, lo remueve de la cola. El priority compare es una propiedad que contiene el comparador de elementos en donde se va a especificar la prioridad de cada uno. O sea, por ejemplo, yo tengo una fila de estudiantes y quiero que la prioridad sea el de mayor promedio. O sea, los de mayor promedio tienen más prioridad sobre los que tienen menos. Y el objetivo es similar a los demás. Se implementa la interfase de un priority queue a un arreglo. Y ya sería todo para la explicación de un queue. Ya después seguimos cómo implementamos la solución para cada caso. Ok, vamos con la explicación de la implementación para la solución de la estructura queue. Por ejemplo, tenemos una cola o una fila en donde van de elementos del 1 a 9. Estos son elementos enteros, entonces quiere decir que nuestro arreglo permite tipos de dato de tipo entero. Entonces, sacando ya el arreglo de aquí, podemos saber que el head o la cabeza de la cola es el 1 y el tail, el que está al final, es el 9. Y actualmente su tamaño o size es de 9. Ok, vamos con el primer método, que es el enqueue, en donde recibe un parámetro que es un elemento que tiene que ser el mismo tipo de dato que el arreglo, que en este caso va a ser 10. Entonces tenemos dos cosas a considerar. Si el tamaño de nuestro array permite poner más elementos, ¿qué quiere decir esto? O sea, sabemos que un arreglo es de tamaño estático y no es dinámico como una lista. Entonces, el tamaño se va a definir desde el constructor y va a permanecer así, a menos que decidamos hacer un cambio de tamaño. Entonces, si en el caso de que pues, el arreglo nos permite poner más elementos, simplemente lo ponemos al final de la cola y ya estuvo. Pero si no nos permite poner más elementos, o sea, estamos con el arreglo ya lleno, entonces necesitamos extender el tamaño de nuestro arreglo. Ya puede ser un espacio más, 2 o 3 espacios, el doble del tamaño, el triple, el tamaño original del arreglo. Ya es cuestión del programador de cuál decida cuál y cuál le parece más eficiente y mejor. Entonces se extiende el tamaño y se procede a ingresar el elemento a la cola de manera normal al final, que ya sería del 1 al 9 más el 10, que es el elemento que se puso. Entonces cambia el tail, ya no sería 9, sería 10, y el tamaño se aumenta a 1 porque se ingresa un elemento, entonces sería 10. El siguiente método sería el de queue. Entonces, esto sigue una serie de pasos más que el enqueue. Primero, necesitamos cambiar el valor de size a su valor menos 1. Esto quiere decir que si sería 10, después de hacer un dequeue ya sería 9. Copiamos en un arreglo auxiliar, o sea, necesito un arreglo auxiliar para copiar los elementos que van desde el segundo hasta el último de la cola. Esto quiere decir que el primero ya no lo voy a considerar en mi auxiliar, o sea, voy a copiar de 2 a 10. De segundo hasta el último. Y pasamos los elementos de nuestro auxiliar al arreglo principal.
Entonces quedaría ya nuestro nuevo arreglo principal quedaría de 2 al 10. Entonces cambia el valor de head, ya no sería 1, sería 2, porque el 2 está al principio de la cola, el tail seguiría siendo 10 y el size, como decrementó a 1, sería un tamaño de 9 elementos. Y algo que se me pasó a explicar en la explicación de los queue es que cada uno tiene un método que se llama isEmpty. El isEmpty nos devuelve un booleano que sería verdadero o falso. Esto es para saber que cada vez que yo llamo a este necesito saber si el elemento está vacío o no. En este ejemplo me devolvería un falso, porque este arreglo sí tiene elementos. Si no tendría, me devolvería un verdadero. Y esa ya sería la explicación de todos los métodos de un queue. Ok, ahora vamos a explicar cómo se implementó la solución para la estructura de queue. Tenemos el mismo arreglo que va de 1 a 9. Las propiedades cambian de nombre, pero pues siguen siendo la misma funcionalidad que el head y el tail del queue. El front agarra el que está de primero en el arreglo y el back agarra el último que está en el arreglo, 1 y 9. Sigue siendo misma propiedad size para determinar cuántos elementos hay en el arreglo, en este caso 9. Entonces vamos con el primer método, que es el push front, que como ya vimos es el que va a agregar un elemento de primero a la lista. Entonces, si nuestro arreglo no tiene elementos, simplemente pues ingreso la cola y aumento el tamaño 1. Si es que el arreglo resulta tener ya elementos, entonces necesito crear un auxiliar con un tamaño más que el size actual, o sea, size más 1. Y copio todos los elementos del array original, partiendo desde el segundo del auxiliar. ¿Qué quiere decir esto de partido desde el segundo? Esto quiere decir que voy a copiar desde esta posición hasta el último. Y dejo un espacio vacío en donde yo puse nada, que quiere decir que en este espacio aún no hay ningún elemento. Ya todos los que van después de ese elemento son del arreglo original. Entonces, necesito pasar el resultado de mi array principal y pongo el primero de la cola, que sea el elemento que ingresó, que en este caso es el push front 0. Entonces, ya que copié de mi auxiliar a mi arreglo principal, entonces procedo a poner data en la posición 0, pongo el elemento que ingresó el usuario, que es el número 0. Entonces el valor de front y size cambian, que en este caso el que está a la cabeza ahora va a ser el front, el que está a la cabeza va a ser el 0 y el tamaño es de 10. El pushback es como el enqueue del array queue. Entonces si pues, el tamaño de nuestro array permite poner más elementos, entonces simplemente lo pongo y ya. Si pues resulta que va a exceder el tamaño estático del arreglo, entonces pues voy a extenderlo según cuanto yo quiera, ya sea extiendo un espacio más, 3 más o el doble del original. Y pongo al final de la cola el elemento que ingresó. Entonces la propiedad back y size cambian. El back va a ser el elemento ingresado, que va a ser 10, y size va a aumentar 1. El pop front, ok, es borrar el elemento que va de primero, es como el dequeue del array queue. Entonces, pues antes de borrar, necesito guardar el elemento que voy a borrar, que sería el primero de la cola. Hago un auxiliar con un tamaño -1 y copio todos los elementos de data partiendo desde el segundo hasta el último. Aquí podemos ver cómo es que el auxiliar quedaría. Quedaría con 1 hasta 10 y no tomaría en cuenta el 0 que está en el data original. Entonces, lo que sigue es pasamos los elementos de nuestro auxiliar, que sería del 1 al 10, a nuestro arreglo principal. Y como guardé el elemento que voy a borrar, simplemente lo voy a retornar al programa. Y quedaría como resultado mi array sin el 0 que estaba de cabeza. Y entonces la propiedad front y size cambiarían. Front sería el 1 y size decrementaría 1 más, que en este caso sería 10. Seguimos con el método popback, que similar al popfront voy a guardar el elemento que voy a borrar, que en este caso sería el último de la cola, sería 10. Hago mismo procedimiento, hago un auxiliar con tamaño -1 y copio los elementos partiendo del primero hasta el penúltimo, porque el último lo voy a borrar.
entonces quedaría de 1 hasta 9. Entonces paso los elementos que acabo de copiar en mi auxiliar y lo paso y retorno el elemento que borré, que sería el 10, y mi data quedaría actualmente como de 1 hasta 9. Y el valor de size y back cambiarían. Back ahora sería 9 y el tamaño sería de 9. Vemos con los pops el size va decrementando 1 en 1 y los push el size va aumentando en 1 en 1. Y el último sería el método isEmpty para saber si está vacío. En este ejemplo no está vacío, entonces me retornaría un falso. Ok, y ahorita vamos a ver cómo implementamos el Priority Queue. Es más, no por así decir complejo que los demás, pero sí requiere un poco más de lógica para meter y resolver esta estructura. Tenemos un arreglo ya no ordenado como los otros, vamos a hacerlo desordenado. Tiene las mismas propiedades y métodos que el queue, tiene el enqueue, dequeue, head, tail y el size. Entonces, el head en este caso sería el 3 y el tail sería el 8. Y pues, mi tamaño de la red de elementos sería el 9. Explicamos antes que esta estructura tiene una propiedad que se llama Priority Compare, en donde voy a decidir yo cuál es la prioridad a considerar. Entonces la prioridad que yo quiero que tenga sería que mientras más bajo sea el número, mayor prioridad tenga. En este caso el de mayor prioridad sería el 1 porque es el más bajo de todos. Y el que tenga menor prioridad sería el 9 porque es el más alto de todos. Ok, los dos métodos únicos del Priority Queue sería el Priority Pick y el dequeue. El Priority Pick me retorna el elemento, nada más me retorna el elemento con mayor prioridad. En este ejemplo, pues lo que yo busco es que me retorne el 1. ¿Cómo lo hago? Ok, necesito crear un arreglo auxiliar que va a copiar todos los datos de los elementos del arreglo principal. Pero es que esto es igual a esto, o sea, el auxiliar va a tener ya todo el arreglo. Entonces necesito ordenar los números según la prioridad dada en el constructor, o sea, la prioridad que me dio el usuario. En este caso necesito ordenar de manera ascendente, de modo que el primero sea el de mayor prioridad, que va desde el número más bajo hasta el número más alto. Entonces, pues nada más agarro, en base a 0, agarro data en la posición 0, que significa que estoy agarrando el elemento con más prioridad, y lo guardo en una variable y nada más lo retorno. Y ya sería cómo funcionaría el Priority Pick. El Priority Dequeue es más complicado porque necesito considerar varias cosas porque necesito removerlo y retornarlo. Entonces, pues primero voy a crear mi auxiliar, va a copiar todos los elementos del arreglo principal, los voy a ordenar según la especificación dada, número más bajo hasta el número más alto, ya lo tengo, y entonces guardo en una variable pues el elemento a borrar, que sería el 1. Y entonces, además de eso, necesito guardar el índice donde se encuentra el elemento con mayor prioridad en el arreglo principal. Eso significa que necesito buscar el 1, o sea, necesito buscar la primera coincidencia de 1 en el arreglo principal y me va a devolver un índice. Entonces, como es base 0, sería 1, 2, de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Como el 1 está en la posición 5, pues me debería devolver un índice de igual a 5. Y entonces ya tengo acceso al índice del elemento más próximo al frente y con mayor prioridad de mi arreglo original. Y en base a eso necesito sacar cuántos elementos hay a la izquierda del elemento a borrar y a su derecha. En este ejemplo hay 5 elementos a su izquierda y 3 elementos restantes a su derecha. Y empiezo a copiar con ayuda de estos números y el índice, que voy a copiar desde mi arreglo principal desde la posición 0 hasta 5. Voy a copiar 5 elementos nada más. Entonces salto y ahora después voy a copiar desde índice más 1 3 elementos. Y así es como yo conseguiría todos los elementos excepto el removido. Y retorno por último el elemento borrado que guardé
anteriormente, que sería el 1. Quedaría mi arreglo original cambiaría, su size cambiaría y su head y tail cambiaría según si pues le encontró de primero o de último, pero en este ejemplo no cambió. Y de último pues retorno el 1. Entonces el último método es el isEmpty y me devolvería falso en este ejemplo porque sí tiene elementos. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Noris y voy a explicar queues. En este caso me gustaría empezar explicando el interface, donde size retorna el número de elementos en el queue, head retorna el primer elemento del queue sin removerlo, tail retorna el último elemento del queue sin removerlo, en enqueue el elemento al final del queue lo agrega, en dequeue remueve y retorna el primer elemento del queue, y por último el isEmpty, donde retorna un booleano indicando si el queue está vacío, donde true si tiene el elemento y false no tiene. Ahora pasemos con el array queue, donde data es un arreglo que guarda los elementos de la cola, min capacity sirve para saber la mínima capacidad del arreglo, y en size es nuestra cantidad de elementos en la cola. Ahora pasamos a head, donde nos gustaría saber si está vacío. En caso de estar vacío, lanzamos un error indicando que está vacío, y si tiene elementos, retornamos la cabeza de la cola, que sea la primera posición. En caso de tail, agregamos otra vez el isEmpty, donde si está vacío, lanzamos un error, y si tiene elementos, retornamos el elemento que está al final de la cola. Ahora nuestro constructor arrayQ, donde data determina el tamaño del arreglo, min capacity determina la capacidad mínima, y size que comienza sin elementos. En dequeue tenemos el isEmpty, donde si está vacío, tiramos un error donde decimos que está vacío. En caso de tener elementos, Puppet Elements va a hacer que consigamos el elemento que se va a retirar, y hacemos un arreglo auxiliar con un tamaño size-1 para guardar los elementos menos el que se va a retirar. Hacemos una copia de los datos de mi auxiliar y hacemos una copia a mis datos de todos los elementos excepto el que se quitó. Y en prop element pues retornamos el elemento. En dequeue number of times, esto nos sirve para quitar elementos según un entero para contar las veces que se repite. El property elements, que es un arreglo que contiene los elementos que se va a quitar. Y bueno, aquí se asigna al arreglo lo que me devuelve el dequeue. Un string para imprimir todos los elementos quitados, y retornamos data, que retornamos el string. En enqueue, que nos sirve para poner nuevos elementos a la cola, primero verifico si el próximo valor de size excede o es igual a la capacidad mínima. Le doy más tamaño al arreglo para que sea flexible. En la posición size le pongo el elemento y le sumo su valor. Aquí en este enqueue insertamos varios elementos para poner la cola y un for each para poner cada elemento a un enqueue. Y por último tenemos el toString, que esto nos sirve para cada vez que se ejecute un método toString en un array, imprima de una cierta manera. Ahora pasaremos a ejecutar el código. Bien, lo iniciamos. Y como podemos ver, agregamos a la cola a Miguel. Y si lanzamos un head y un tail, como solo está Miguel en la cola, será el primero y el último. Ahora agregamos a Roger y tiramos un head y un tail. Ahora como tenemos a Roger,
es el último y Miguel sigue siendo el primero. Agregamos a Sergio y tiramos un head y un tail. Y primero sigue siendo Miguel y el último ahora Sergio. Si hacemos un DQ, vamos a quitar al primero de la fila, que es Miguel. Y si tiramos un head y un tail, el primero ahora sería Roger y el último sería Sergio. Hacemos otro DQ y sacaríamos a Roger porque era el primero de la fila. Y ahora solo queda Sergio, que es el primero y el último. Así que nos va a tirar en head Sergio y en tail Sergio. Si hacemos otro DQ, nos va a decir que empty es true. Ahora agregamos otra vez a Miguel, Roger, y está tostado. Y lanzamos un head y un tail. Y como Miguel es el primero, nos lanza que head Miguel y tostado es el último, tail tostado. Ahora agregamos a dos más que serían Luis y Sergio. Y tiramos un head y un tail. Miguel sigue estando de primero. Y Sergio se vuelve el último. Entonces head Miguel y tail Sergio. Ahora hacemos un DQ a todos. Y nos devuelve un empty is true. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, yo soy Russell Arcila y voy a estar encargado de explicar em, la estructura de datos de los DQs. Primero necesitamos empezar eh, definiendo nuestra interfaz que va a ser IDQ. IDQ tomando los elementos T. Ahorita vamos a ver por qué. Empezamos agarrando las propiedades, la propiedad size, que esto va a va a retornar el número de los elementos que hay dentro del arreglo. El size va a ir modificándose dependiendo del tamaño que se necesite. O sea, si vamos a ir metiendo más elementos, se va a ir metiendo más al size. Se va a ir ganando el tamaño del size y haciendo de resize al arreglo. Ahorita vamos a ver eso. Em, Front va a agarrar del elemento T, va a retornar el primer elemento que está dentro del arreglo. Obviamente sin removerlo, o sea, solo lo vamos a poder ver. Y lo mismo con back, va a agarrar, o sea, el arreglo esta vez el último elemento del arreglo, pero sin removerlo. Em, el método pushback lo que va a ser que va a meter un elemento T en, al final, perdón, de queue. Elemento T se refiere a cualquier tipo de elemento, o sea, nuestro arreglo que vamos a ver ahorita va a poder agarrar cualquier tipo de dato, que se va a ser un elemento, en este caso es el T. Para fines explicativos vamos a usar strings, vamos a agarrar cadenas de datos. Ahora el pop front lo que va a hacer es... perdón. El pop el pop back lo que va a hacer es va a quitar el elemento T, bueno, que en este caso va a quitar el último elemento del DQ. Y el pop front va a remover y retornar el primer elemento del DQ. Y por último tenemos el método isEmpty, que nos va a retornar un booleano indicando si, o sea, true o false, si el arreglo está vacío o no. Una vez explicado las interfaces, nos vamos al arreglo. El arreglo, pues lo primero que nada es la clase ArrayDQ del elemento T va a heredar la interfaz IDQ. Esto nos va a poder permitir definir todos los métodos para poder trabajar en nuestro programa. Empezamos primero en el arreglo de Q haciendo un arreglo de elementos T llamado data. Data es el que va a guardar todos los datos dentro del arreglo. Luego vamos a hacer un entero que se llame capacidad mínima. Capacidad mínima va primero, o sea, dependiendo de qué tamaño definas el arreglo, esa va a ser tu capacidad mínima. Entonces esto hará esto mediante verificaciones nos permitirá que no podamos cambiar cambiar el tamaño del arreglo sin que, o sea, a menos de la capacidad mínima. O sea, si la capacidad mínima es 6 y yo quiero que se reduzca a 5 el tamaño del arreglo, no vamos a poder hacer eso.
Ahorita vamos a ver cómo vamos a implementar esto. Y size, que ya habíamos puesto, es la cantidad de elementos de la cola. Obviamente, size no va a depender de los valores actuales de la cola. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo 6 datos en el arreglo y luego añado uno más, nuestro size se va a aumentar a 7. Y si yo quito un dato más, nuestro tamaño del arreglo va a seguir siendo 7, porque es el tamaño que ya vimos, o sea, es el tamaño de datos permitidos del arreglo. Bueno, entonces vamos a explicar ahora la propiedad front. Front primero es muy simple, primero mejor vamos a explicar el booleano isEmpty. IsEmpty simplemente mediante un lambda, una función lambda, va a verificar, o sea, va a hacer una verificación y si el booleano se cumple, el tamaño va a ser igual a 0. O sea que si está vacío, vamos a establecer nuestro tamaño 0 para poder hacer las verificaciones. Ahorita vamos a ver. Entonces, una vez que ya explicamos esto, vamos a ver si es empty. Entonces nuestro size va a ser igual a 0 y nos va a mandar una excepción que va a ser o sea, de que es vacío. Entonces no puedes mostrar un elemento front, o sea, no puedes mostrar el primer elemento porque no hay. Entonces el valor que va a retornar front va a ser data 0, 0 siendo el primer elemento del índice. Entonces o sea, si no está vacío, va a agarrar el primer elemento del índice. Luego tenemos la propiedad back, que pues muy parecido. Primero checa si el arreglo está vacío o no. De no estar vacío, va a agarrar size menos 1. ¿Por qué agarra size menos 1? Porque cuando tú tienes un arreglo y lo defines de 0 al tamaño o sea, al tamaño del índice, de 0 a 6, de 0 o sea, si es un arreglo de 6 datos, vamos a agarrar de 0 a 5 y así. Para cuando nosotros queremos agarrar el último valor, lo que se hace es un menos 1. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginemos que estamos en el 0 es el primer índice. Cuando pasemos a menos 1, obviamente el programa no tiene un dato a la izquierda. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? El programa se va a ir va a recorrer otra vez todo nuestro índice y va a quedar en el último elemento. De esta manera podemos saber cuál es el último elemento, o sea, cuando tenemos un número de datos que nosotros no controlamos en el arreglo. Por ejemplo, si tenemos 6 datos, sabemos que el último elemento es 6. Pero cuando añadimos un séptimo dato, o sea, el programa no... Si le ponemos 6, obviamente ya no va a aplicar. Entonces, de esta manera, aunque se cambie el tamaño del arreglo, vamos a poder seguir agarrando el último elemento. Entonces, bueno, empezamos con el ArrayDQ. Bueno, este es un constructor, perdón, que va a tomar la capacidad. La capacidad, pues, como dijimos, oh, perdón. Primero vamos a establecer data. Bueno, aquí estamos instanciando el tamaño del arreglo con capacity. Y estableciendo que la capacidad mínima es igual a capacity, lo que habíamos visto antes. Determino la capacidad mínima. Y establecemos el size como 0, o sea, definimos el size como 0. Comienzo sin elementos, luego se va a ir moviendo el tamaño del arreglo. Ya explicamos el isEmpty y vamos a ver popback. Okay, el popback es, pues como explicamos, el método para retirar el elemento que está al final de la cola. Primero, pues lo mismo, una verificación. Está vacío el DQ, porque si está vacío no se puede hacer un popback. Entonces va a hacer una excepción que diga empty queue. De no ser así, va a empezar. Primero lo que queremos es retornar el valor que quitemos. ¿Ok? Y luego vamos a reajustar el tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces empezamos agarrando t elementos sacados. El elemento que sacamos va a ser data size menos 1. O sea, el último elemento estás agarrando el último elemento en pop element. Y luego vamos a hacer un arreglo de elementos t llamado array temporal con el tamaño de size menos 1. Esto es distinto. O sea, aquí estamos agarrando el último valor, pero aquí estamos haciendo del tamaño
de este menos 1. Esto hará que agarremos todo el arreglo excepto el último valor. ¿Ok? Entonces ahora vamos a copiar los datos de el array temporal, o sea, de data al array temporal, y le vamos a decrementar el valor a size menos 1. Digo, a size a 1, perdón. O sea, le vamos a decrementar 1. Y luego vamos a copiar el data, o sea, nuestro array temporal, perdón, o sea, todos los nuevos datos que tenemos a data. O sea, eso significará que nuestro data va ahora, una vez copiado, va a tener el valor de size menos, o sea, digo, perdón, todos los elementos de size excepto el último que ya quitamos antes en nuestro array copy. O sea, y en nuestra temporal de arreglo que quitó, o sea, que tiene un tamaño de todo menos el último valor. Entonces va a copiar todos los valores de data menos el último y le va a quitar el tamaño que ya no usamos. Y luego lo va a, o sea, este que ya tenemos array temporal lo va a poner en data, que ya es el nuevo valor sin el último elemento. Y luego regresa esto ya es para que la tabla pues ya tenga uno, o sea, se ajuste. Pero nada más esto es lo que retorna el elemento que sacamos, estas dos. Entonces regresamos el elemento que sacamos. Y estas tres líneas de código nos sirven para quitar el tamaño, o sea, el del arreglo en sí. O sea, retornamos y lo quitamos. Bueno, este método de popback lo que va a hacer es que nos permitirá hacer un popback un tamaño estimado de veces. O sea, esto nos permite que cuando llamemos al método popback podamos especificar cuántas veces queremos hacer el método popback. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un arreglo de elementos sacados que tenga un valor del índice en número de veces. Entonces, el número de veces se va a especificar dentro del programa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo pongo popback 2, debe de hacer 2 veces el método popback. Bueno, entonces esto lo va a realizar mediante un ciclo for que va a recorrer el número de veces que la persona está poniendo, o en el programa se pone el método popback. Entonces, el elemento que saco del índice i, en el elemento que saco del índice i va a ser igual a popback. Entonces va a ir guardando cada elemento que vayamos quitando en el arreglo de elementos sacados. Y obviamente va a realizar todo el método. O sea, va a quitar el valor, lo va a regresar y así. Y data. O sea, en data vamos a meter todos los elementos que vayamos quitando. O sea, que hayamos quitado para mostrar. O sea, vamos a imprimir todos los elementos que quitaron. La coma es para que se vaya poniendo. O sea, por ejemplo, si quitamos en el arreglo un 2 y un 6, bueno, o un nombre, dos nombres, va a poner el nombre, coma, el nombre, y así. Y de último va a retornar el string data. O sea, data de todos nuestros elementos. Pop front, lo que ya explicamos, va a quitar el elemento que está en la cabeza de la cola. Esto sirve, bueno, el pushback y el pop front sirven muy parecidos a los métodos enqueue y dequeue de la estructura de datos de los queues. Lo que hacen es quitar el elemento o sea, el pop front quita el elemento que está en la cabeza de la cola, al igual que el dequeue, y el pushback pone el elemento al final, como en el queue. O sea, como en el método queue. O sea, son muy parecidos. Empezamos o sea, viendo si es vacío el arreglo, como siempre. Si es de ser vacío, mete una excepción porque no podemos sacar un elemento. Y aquí vamos a hacer un verificador. Este es un verificador que para evitar tamaños muy grandes
del arreglo para que no gaste memoria. ¿A qué me refiero? Si el tamaño, o sea, si la longitud del tamaño -1 es menor o igual a la longitud del data, porque es distinto la longitud que tenemos del data al tamaño. Le explicamos por qué. Data.length va a mostrar la longitud de los valores actuales y size es del tamaño de tu arreglo en sí, que se define y se va modificando. Entonces, si size -1 es menor o igual a data length entre 2 y data length entre 2 es mayor o igual a capacidad mínima, vamos a resize, o sea, vamos a hacer un resize a nuestro arreglo de data length entre 2. O sea, ¿por qué se hace esto? Porque en estas dos condiciones nos verifica que el arreglo está agarrando más, o sea, tiene más, el size del arreglo es mucho más de lo que del tamaño de datos que tiene. Entonces no nos sirve tener tantos datos, o sea, tantos elementos de size que estén vacíos, solo están gastando memoria. Entonces esto nos sirve para eliminar, o sea, para resizear ese arreglo y que ya no tenga tantos elementos que estén vacíos. Bueno, entonces vamos como hicimos parecido en PopBack, ¿sí? Vamos a agarrar primero retornamos el elemento que va a ser en el índice 0, o sea, vamos a agarrar el primer elemento y lo vamos a regresar. Y aquí nosotros como antes, vamos a hacer un arreglo temporal que tenga tamaño -1, que sea del tamaño del arreglo, pero sin un elemento, o sea, sin el elemento que se va a quitar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí, ahora en vez de el arreglo al copiarse, en vez de empezar desde el índice 0 hasta arreglo temporal, va a empezar desde el índice 1, saltándose el primer valor del arreglo. Entonces no va a agarrar el primer valor. Y luego cuando copiemos el arreglo temporal a data, ya no va a tener ese valor, ese primer valor. Ahora pop front number of times es lo mismo que pop back number of times. Vamos a poder definir cuántas veces se va a hacer y lo va a meter en el string de data. O sea, todos los elementos, coma, esto o sea, lo va a hacer cada uno y luego cada elemento lo va a ir poniendo. Ahora pushback. Como dije, este sí es el que se parece a Q. Que pone el elemento al final, la cola. Este es muy, muy, muy simple. Aquí primero hace una verificación, como dije, para controlar el tamaño del arreglo. Aquí dice, si el tamaño del arreglo es igual al data length, significa que cuando queramos agregar un nuevo valor, no se va a poder porque el tamaño del arreglo es igual a esto. Necesitamos agrandar el tamaño. Entonces, vamos a resizear el tamaño al doble para que podamos seguir metiendo datos y así. Y claro, cuando hagamos nuestro pop front, también vamos a tener un verificador si vemos si tiene demasiados. Entonces no hay mucho problema. Entonces, pushback, perdón. Entonces ya se verifica esto para agrandar el tamaño del arreglo. Y en data se mete, o sea, en data se va a meter el elemento que que pongamos. Por ejemplo, si yo pongo en pushback voy a poner Russell, va a poner Russell en el primer elemento. Y va a agrandar el tamaño del arreglo, claro. No, perdón, no lo da regla. O sea, size más significa que lo va a poner en el siguiente elemento de la posición, sí. Size, pongo el elemento. Sí. No, perdón. No le arreglas. Primero, metes el size, o sea, pones el elemento y luego vas a sumar su valor para que ya el siguiente se pueda poner después. Ahora pushback toma este método, o sea, de pushback puede tomar un arreglo de elementos para que tú, en vez de poner uno por uno, tú puedas poner o sea, cualquier cantidad de elementos.
O sea que no solo tengas que poner push. Si quiero poner a Russell y a Miguel al principio del push del arreglo, no solo tenga que poner push, no tenga que llamar el método pushback una vez cada vez que quiera hacer eso. Entonces yo puedo poner pushback, poder poner Russell y luego poder poner otro nombre junto. Y va a ser un for each del arreglo que pueda ir metiendo los elementos E. O sea, el elemento E pues con un lambda. Entonces esto va a hacer que cada elemento del parámetro, por cada elemento del parámetro se haga un pushback y vaya metiendo ese elemento del parámetro. O sea, si yo pongo Russell va a ser el pushback de Russell. Si yo pongo Miguel, Miguel, va a ser el pushback de Miguel. Y así. Push front, bueno, push front pues pone un elemento pues al principio de la cola y empieza checando con el booleano si es empty. Si el arreglo está vacío, pues solo es poner el elemento. Entonces vamos a añadir el elemento o sea, en data y size más más. O sea, en el índice más más, size más más. O sea, uno más. Si no está vacío, pues tenemos que hacer parecido a lo que hemos hecho antes. Que hacemos un array temporal con un tamaño más, que será el que vamos a añadir. Copiamos los valores de data al array temporal. eh, Partiendo desde el índice 1. Y luego ese array temporal lo movemos a data. Y aumentamos el valor de size a 1. Y el elemento pues va a ser data 0, que va a ser el primero. O sea, vas a poner el elemento el parámetro, o sea, el elemento que tienes en data 0. O sea, en el índice 0. Va a ser ese ahora. Y el public, bueno, y pues estos sirve pues cada vez que se ejecute pues el método de ArrayQ, o sea, cada vez que se imprima, lo va a imprimir de una manera pues más ordenada. Primero muestra la longitud del data, o sea, cuántos valores trae, o sea, cuánto de longitud es el arreglo, o sea, cuántos datos puede tener el arreglo, porque recuerden que eso va cambiando. O sea, data length es lo que tiene actualmente, cuántos datos tiene, 5, 4, pero el tamaño, sí, o sea, son cuántos elementos puede ir teniendo, que se va yendo, aumentando, disminuyendo, conforme lo necesitemos. Y si es con un verdadero o falso, pues, si está vacío o no. Y luego se le va añadiendo también cada dato o sea, cada data i, que es cada dato del arreglo. Y ya, y regresa, o sea, todo esto. O sea, estos datos, y luego se le va metiendo cada dato del arreglo. Y aquí tenemos el programa. El programa pues nada más pues implementa todo lo que hemos pues hecho en los métodos y propiedades que hemos establecido y definido en nuestra interfaz y en nuestra clase del arreglo. Pero pues primero pues empieza nada más haciendo un arreglo de Q de la clase del array de Q del tamaño 6, que este va a ser nuestra capacidad mínima. Y ahorita es nuestro tamaño. Eh, Se va a ir aumentando cada vez. Entonces vamos a correr el código. Ok, y pues como podemos ver, a ver, se van implementando todo lo que se va poniendo. Empieza pues metiendo al valor Miguel con... Y, y entonces checamos que Miguel está en el valor front y en el valor back. Porque pues, es el único elemento que está en la cadena. Luego vamos a meter push front a Russell. Entonces Russell va a estar enfrente. Y Russell ahora va a ser nuestro front. Y Miguel va a ser nuestro back. Ahora vamos a hacer un pop front. Entonces esto debe eliminar a Russell. Entonces aquí se hace pop front de Russell y solo queda Miguel. Entonces Miguel vuelve a ser front y back. Ahora vamos a meter a Abraham
pushback. Entonces Abraham va a estar después de Miguel. Ahora front va a ser Miguel y back va a ser Abraham. Volvemos a meter a Russell, pero ahora está el fondo. Y entonces el primero otra vez es Miguel y el último va a ser Russell. Ahora vamos a meter a Puki hasta el final. Y Puki va a ser el back y Miguel sigue siendo el front. Ahora vamos a, gracias a al método de parámetros para el pushback, podemos meter varios parámetros en uno solo. Entonces vamos a meter a Willy, a Paco y a Jime. Entonces Willy, Paco y a Jime pushback. Entonces aquí tenemos a nuestros cosas, a todos, y nuestro front sigue siendo Miguel y nuestro back es Jimena. Vamos a hacer un pop back y nos va a quitar a Jimena, que es la última en el pop back. Volvemos a imprimir la lista y ahora está sin Jimena. Luego vamos a hacer un pop front. No, un pop front. Bueno, primero checamos que el front y el back. Ahora, después de quitar a Jimena, es Miguel y Paco. Y luego vamos a hacer dos pop fronts, porque recuerden que podemos poner un número con el método de pop front de número de veces. Podemos poner cuántas veces queremos hacer un pop front o back. Entonces, hacemos pop front dos veces, entonces va a quitar a los dos del principio. Entonces, en este caso va a ser Miguel y Abraham. Recuerda que cada vez que se hace esto, se muestra que se hace. Entonces ahora imprimimos y ahora no está Miguel y Abraham. Entonces ahora el front va a ser Russell y el back va a ser Paco. Ahora mediante un for nada más pues vamos a mostrar que vamos a ir quitando uno por uno. Esto lo podríamos hacer claro con el especificando, pero nada más para demostración vemos cómo el for recorre el tamaño del DQ y va a ir quitando los valores. Entonces va a quitar a Willy y a Puki y solo queda Russell. Y pues el último valor que queda va a ser Russell, que va a ser el front y el back. Y al final se termina quitando. O sea, ya después que queda el último se imprime y luego se quita el último y queda con el tamaño del arreglo. O sea, el tamaño de datos ahorita es 0, el tamaño del arreglo es de 6 y es vacío. Y pues básicamente eso es todo. Hola, soy Abraham Ortega y voy a estar explicando el Priority Queue. Mi equipo está compuesto por Miguel Fuentes, Russell Arcila y Alejandro Noriz. Voy a empezar explicando lo que contiene nuestra interfaz. Esta contiene size, que retorna el número de elementos en el queue, head, que retorna el primer elemento del queue sin removerlo, tail, que retorna el último elemento del queue sin removerlo, comparison, priority comparer, que este se encarga de retornar la referencia a la función lambda que establece el criterio de prioridad entre los elementos. En queue, este es el encargado de agregar el elemento al final del queue. DQ remueve y retorna el primer elemento del queue. Priority DQ retorna el elemento con mayor prioridad y se encarga de devolver a su vez el elemento que esté más cerca del comienzo de la lista. Priority Peak retorna el elemento con la prioridad más alta y que esté más próximo del inicio. Esto es sin removerlo. Y por último tenemos isEmpty,
que retorna un booleano indicando si el queue está vacío. En caso de estar vacío, nos va a retornar false. En caso de estar lleno o con elementos, nos va a retornar true. Ahora pasaremos a nuestros métodos. Aquí tenemos declarada la clase ArrayPriorityQueue y comenzamos. Tenemos nuestro arreglo de t elementos de data. Aquí vamos a guardar los elementos de la cola en un arreglo. Después tenemos minCapacity, que esto nos va a servir como una variable que determina la capacidad mínima del arreglo. Después tenemos size, que como dijimos antes, se determina la cantidad de elementos de la cola. Ahora tenemos head, que este nos regresa el primer elemento. Entonces vamos a hacer una sentencia if que nos diga si, que nos determine si el arreglo está vacío. En caso de estar vacío nos va a marcar un error en el programa que va a decir empty queue, y en dado de tener elementos nos va a regresar el primer elemento, que aquí es donde dice data en la posición 0, que sería la primera, sería la de arriba. Ahora tenemos tail, que procede a hacer lo mismo, comprueba si está vacío el queue. En dado caso de que estar vacío, nos regresa un mensaje de error, y si tiene elementos nos regresa el último. Ahora vamos a hacer accesible el arreglo de data para poder así acceder a su información, haciéndolo público. Aquí tenemos el comparison, que este guarda el comparador por la referencia lambda asignada al constructor de la clase. Aquí tenemos el constructor del ArrayPriorityQueue, que tiene el data, que es igual al new de capacity, que este determina el tamaño del arreglo, minCapacity, que determina la capacidad mínima, el priority comparer, que le pasa la prioridad definida por el usuario, y aquí declaramos size, que es el comienzo sin elementos. Después tenemos nuestro isEmpty, que este nos sirve para saber si la cola está vacía. Y vamos a seguir con el dequeue. Aquí realizamos la verificación de que si nuestro arreglo está vacío, en dado caso de estar vacío, nos arroja que está vacío nuestro queue. Nos va a arrojar empty queue. En popped element sacamos el primer elemento, y aquí creamos un arreglo temporal de tamaño -1. Aquí lo que se va a hacer es copiar el arreglo data comenzando del índice 1, porque ya se quitó el primer elemento, y copiarlos al array temporal desde la posición 0. Y una vez copiados, se le reduce al tamaño de data 1. Y ahora lo que se hace es copiar los datos del array temporal con el nuevo tamaño desde el índice 0 al data con el nuevo tamaño desde el índice 0, y pasarlos con el tamaño ya impuesto. Y aquí vamos a retornar el elemento en la cabeza que ya no se encuentra en el arreglo. Ahora viene el enqueue, que es el que nos permite agregar elementos a la cola. Y acá tenemos un if que hace la verificación de que si nuestro próximo valor de size excede o es igual a la capacidad mínima. Aquí le damos más tamaño al arreglo para que así tenga flexibilidad. Y por último, en la posición size
pongo el elemento y luego se suma su valor al size. Ahora vamos a continuar con el Priority DQ, que este se encarga de remover y retornar el elemento con mayor prioridad y más cerca del comienzo. Aquí hacemos la verificación de que si está vacío. En caso de estar vacío, te regresa el empty queue. Aquí vamos a decir que el índice donde se encuentra el elemento a quitar dentro de data, o sea que el elemento que queremos está en 0. Aquí se crea un arreglo auxiliar para ahí realizar las copias. Aquí hacemos la copia de data, del arreglo data a nuestro arreglo temporal, y se va a arreglar, o sea, se va a ordenar según la prioridad dada en el constructor de la clase. Aquí se va a buscar la primera coincidencia del elemento con mayor prioridad. Aquí se toma el elemento a quitar de la cola de prioridad, y aquí con el remaining in queue, y que está llamando a una función que vamos a ver más adelante, vamos a sacar cuántos elementos a la izquierda y a la derecha hay del elemento que queremos sacar. En esta parte creamos agarramos el arreglo con los elementos de la izquierda, y acá agarramos el arreglo con elementos a la derecha. En esta parte se van a copiar los elementos que están a la izquierda del elemento que se va a sacar, y en esta se van a agarrar los elementos de la derecha que se quieren sacar. Una vez ya copiamos los elementos de la izquierda y de la derecha, ahora sería pasarlos al arreglo de data. Entonces aquí le pasamos al arreglo de data los valores de la izquierda, y aquí le vamos a pasar los valores de la derecha. Y como tiene un elemento menos el arreglo, hay que hacerle una decreción, hacemos más pequeño el arreglo. Y aquí regresamos el elemento de mayor prioridad y más próximo al principio. Luego seguimos con el Priority Pick, que este se encarga de retornar el elemento con más prioridad y que esté más próximo al frente. Esto es sin remover. Aquí hacemos la verificación de que si nuestro arreglo está vacío, en caso de estar vacío, nos marca el empty queue. Ahorita en esta parte hacemos un arreglo auxiliar. Aquí copiamos los datos del arreglo data al auxiliar y ordenamos por prioridad el arreglo auxiliar. Una vez arreglado, buscamos el elemento en la posición 0 y regresamos ese mismo elemento, que va a ser el más próximo y con mayor prioridad. Y ahora sigue lo que mencionó antes del get remaining in queue, que se usa en el priority DQ para conseguir los elementos de la izquierda y de la derecha. Entonces aquí se guarda la cantidad de la izquierda y de la derecha. Entonces aquí recorremos con un ciclo for los elementos de la izquierda, o sea, comenzando de izquierda a derecha, y aquí de derecha a izquierda. Después lo que sigue es realizar un arreglo en donde se guarden la cantidad de elementos que hay a la izquierda y a la derecha. Y aquí se regresa el arreglo de enteros. Y continuamos con nuestro toString, que este se encarga de, por cada vez que se ejecute un método toString a un array queue, imprima de cierta manera. Entonces aquí va a imprimir el tamaño de length de data, el tamaño del arreglo de data, el size original, y si está vacío o tiene elementos.
Y a continuación vamos a ver la implementación. Aquí, como se puede ver, creamos varios alumnos a comparar objetos de alumnos. Y aquí es donde se va a establecer la comparación y la prioridad. Se va a establecer una nueva prioridad por cada alumno. Cabe decir que la prioridad va a ser establecida en cuanto al promedio de calificaciones que tenga el alumno. Aquí puse los promedios a un lado para que sea más fácil de visualizar. Voy a correr el programa y aquí, como se puede ver, estamos haciéndole un enqueue, que es agregar un elemento a la cola. Como se puede ver, aquí se agregó Miguel, que es el alumno 1. Y como Miguel es el único en la lista, va a ser la cabeza y la cola, el head y tail. Aquí agregamos a un segundo alumno, que es Abraham, y ahora nos muestra que la cabeza es Miguel y la cola es Abraham. A continuación agregamos a un tercer alumno, que es Russell. Agregamos un cuarto alumno, que es Alex. Y ahora vamos a hacer el pop, que es el priority DQ. Como pueden ver, está haciendo priority popping a Abraham. Si vamos a la lista de promedios, podemos ver que Abraham tiene una prioridad de 9.06, por lo que nos va a sacar Abraham. Y como se puede ver, a la siguiente impresión de la misma lista, Abraham ha sido removido de ella. Después hacemos un priority pick a la lista y nos sale que ahora el de mayor promedio es Miguel. Muchas gracias por su atención. La estructura de datos queues.